Saludos, de nueva cuenta su servidor, el maestro Gerardo Vázquez Ábalos. Presentaremos un trabajo de evaluación del artículo con título Conmoción Cardíaca 2023, del cual se hará un resumen del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, del doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y del Deporte, perteneciente a la asignatura de Prevención de Lesiones por Déficit Musculoesquelético, Desarrollo de un Sistema Esquemático de Intervención, a cargo del doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, residencia de un servidor en la Ciudad de México. Bien, ok, eh, empecemos a hablar de lo que es la conmoción cardíaca. Suele darse principalmente en los deportes, en menores de edad, en personas muy jóvenes, quienes empiezan a tener su desarrollo físico. Para tener el control de este problema es de vital importancia prevención. La prevención es esencial y este se provoca generalmente por un traumatismo que puede ocasionar lesiones, como es el fenómeno conocido como commotio cordis o conmoción cardíaca. Se le puede conocer de diferentes formas. Se le puede llamar contusión del corazón, conmoción cardíaca, agitación del corazón. En la antigua China, desde hace ya algunos milenios, también se le conocía como Din Mak o toque de la muerte. Toque de la muerte porque de un golpe podía provocar el problema y el deceso de la persona afectada. Las poblaciones de más riesgos, como les comentaba, son los jóvenes atletas, principalmente varones. Deportes involucrados como de los principales generadores de este fenómeno está el béisbol, el softball y el fútbol americano. Esta es parte de la presentación del título del artículo que se va a evaluar y continuamos entonces. ¿De dónde viene la frase o la palabra commotio cordis? En 1707 ya se describía en la antigua Roma. Más adelante, en 1876, un trabajador francés murió por accidente y obviamente se le asoció a este problema conocido como commotio cordis. Más adelante, en 1898, un inglés de 13 años es golpeado en el pecho por una pelota de cricket, provocando este fenómeno. Más adelante, en el siglo XX, ya las revistas alemanas lo mencionaban algunos accidentes laborales que tenían que ver con este fenómeno. En los años 70 ya se presenta la muerte súbita cardíaca en niños pequeños y en adolescentes que habían participado o practicado algún deporte. Para 1995 es cuando ya a raíz de todos estos eventos surge en Estados Unidos el Registro Nacional de Commotio Cordis, conocido por sus siglas en inglés como NCCR. En la actualidad, creo que muchos conocemos este caso, se puede dar no solamente a nivel juvenil, sino también a nivel profesional. Recordemos que la NFL es uno de los deportes cuyo poder económico es fuertísimo y por lo tanto, pues la cuestión médica está muy bien manejada en ellos. Y se dice que la NFL somete a sus jugadores a una evaluación médica muy exhaustiva, la cual las deben de desarrollar de forma obligatoria. El jugador Damar Hamlin de los Bills de Buffalo, después de haber empezado el partido 9 minutos del inicio, recibe un impacto directo en el pecho, se levanta por algunos instantes, da algunos pasos y se desploma en el campo. Esto provocado por este fenómeno. La conmoción cardíaca se le dice o se le conoce como un paro cardíaco súbito provocado por un traumatismo mecánico que va directo a la región precordial y provoca una conducción eléctrica normal. Con ello, una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Es de una baja incidencia, tiene una tasa de supervivencia de entre el 10 y el 15%, aunque en los últimos años esta tasa ha aumentado al 58%. Y ahorita vamos a ver por qué. He aquí la escena del golpe. Si lo analizamos, el golpe no se ve tan fuerte. Todavía se levanta ahí y se desploma hacia atrás. El 20% de las víctimas pueden ponerse de pie, como lo vimos en el video, y caminar. En este caso no caminó, pero sí hizo algunos movimientos estando ya de pie. Esto es posterior al golpe, ya que algunos organismos
pueden tolerar la fibrilación ventricular durante un periodo de tiempo, pero muy breve, durante unos instantes, por lo cual posteriormente se desvanecen. Se dice que no existen síntomas prodrómicos, es decir, que no hay síntomas previos porque es un evento súbito. Y, como ya decíamos, la recurrencia es muy, muy rara, es muy poco común, entonces no es tan frecuente. En cuanto a la incidencia, esta se desconoce porque no hay una estandarización que lleve un registro adecuado de todos los eventos y sobre todo los resultados que se dan de este seguimiento. Como mencionaba, el Registro Nacional de Comocho Cordis, NCCR, dice que hay entre 10 y 20 casos cada año. Ha ido disminuyendo en los últimos años, pero se cree que quizá este efecto fue generado por la pandemia, ya que hubo disminución de todas las actividades. La conmoción cardíaca, se dice que el 7% de las muertes súbitas cardíacas en atletas más jóvenes se da en hombres menores de 35 años y se considera como la tercera causa de muerte por debajo de la miocardiopatía hipertrófica, que es la número uno, y las anomalías congénitas de las arterias coronarias. Detrás de estos dos viene la CC. Significativamente mayor en atletas adolescentes, un 5%, que en personas que no son atletas, lo cual nos da solo un 1%. Según la NCCR, el 95% de los casos de conmoción cardíaca se presentan en hombres, como ya lo comentaba, con una edad promedio de 15 más menos 9 años y un rango de 2 meses a 51 años de edad. Los niños pequeños y los adolescentes tienen un mayor riesgo debido a que sus paredes torácicas son más delgadas y flexibles, lo que reduce su capacidad para resistir un golpe directo. Además, 2/3 ocurren en deportes competitivos, como ya mencionábamos algunos de ellos, el béisbol, softball, fútbol americano e incluso el fútbol. Y otro tercio de los deportes son recreativos, lo cual incluye actividades o juegos en casa dentro de las reuniones de familia o situaciones que se pueden dar al aire libre en el parque. Hablando del deporte, se puede dar por proyectil, ya sea una pelota o un disco. En el caso de la pelota, una pelota de béisbol o de softball. Y si hablamos de disco, el puck, que es el dispositivo que usan para jugar en el hockey sobre hielo. También se puede dar que fue el caso del jugador de fútbol americano por contacto físico directo o colisión entre competidores. Estos van a provocar una arritmia letal que resulta de un traumatismo cerrado, no penetrante, es decir, que no penetra en el cuerpo, sino es por la parte de afuera, como principalmente en la región precordial o en la pared torácica anterior. Se dice que en modelos animales y datos de electrocardiogramas iniciales se da la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, las cuales son las arritmias más frecuentes que se presentan en este tipo de eventos. Algunos otros factores que la provocan es la ubicación. Hablemos de la posición anatómica, en este caso del corazón. Los hematomas precordiales son frecuentemente visibles. Aquí en el caso, en la imagen que vemos, las flechitas nos van a marcar una contusión en la zona del impacto de un objeto romo, es decir, un objeto duro, en el cuerpo de la víctima, el cual nos deja la huella de dónde golpeó y provocó la conmoción cardíaca. También otros factores es el momento del traumatismo en relación con el círculo cardíaco. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Y los impactos en la repolarización ventricular, es decir, la fase ascendente de la onda T, unos 15 ms, se da es el 1% de la duración del ciclo cardíaco, es decir, es mínimo esa fase. Si pasa en ese momento, resulta fibrilación ventricular. La hipótesis dice que sí, que la despolarización ventricular prematura se debe a la activación de los canales de potasio y con ATP, los cuales son sensibles al estiramiento dentro del miocardio tras un traumatismo cerrado. La presión intracavitaria del ventrículo izquierdo aumenta entre 250 y 450 milímetros de mercurio, lo que probablemente favorece o activa los canales iónicos que son sensibles al estiramiento, y eso nos va a dar una predisposición al tejido cardíaco para sufrir estas arritmias. Ahora, un traumatismo fuera de este intervalo, es decir, cuando está aquí vemos la onda T,
presenta otro tipo de arritmias, como puede ser un bloqueo cardíaco completo y transitorio y un bloqueo de la rama izquierda. Otros factores es, por ejemplo, la estructura del proyectil. Esto incluye una amplia gama de objetos. Ya había mencionado las pelotas de ciertos deportes, el POC, el trineo, guante de box, bat de plástico, en fin, puede ser cualquier objeto contundente que se use en el desarrollo de los deportes. Para esto se consideran los más duros y sobre todo pequeños y esféricos o circulares, los cuales tienen mayor probabilidad de inducir la fibrilación ventricular letal. Ahora, otro factor es la velocidad. Si el objeto o el golpe que es a 64 kilómetros por hora, tiene una mayor posibilidad de inducir la fibrilación ventricular. Sin embargo, velocidades más arriba de ese rango, por ahí de los 80 kilómetros por hora, tienen una mayor posibilidad de causar, pero un daño estructural y contusión cardíaca más allá que arritmias. Entonces, el daño puede ser más superficial. Para su diagnóstico, eh, el traumatismo directo con la pared torácica seguido de un paro cardíaco es casi inmediato. Eh, por lo tanto, se debe de ser testigo y estar presente en el momento del evento. Debe de haber registros electrocardiográficos durante o alrededor del paro cardíaco con fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Y eso obviamente, para eso se tiene que tener el equipo disponible. Y se debe de tener ausencia de cardiopatía estructural, es decir, que conste que es un evento súbito no generado por otra situación cardíaca ya predisponible. Eh, el diagnóstico diferencial también debe de abarcar enfermedad arterial coronaria, miocardiopatía, cardiopatía congénita, valvulopatía, anomalías genéticas, medicamentos u otras sustancias. Esto quiere decir que si estos elementos no están dentro hay que canalizarlo hacia como una conmoción cardíaca. Para su evaluación diagnóstica, dentro de la historia clínica, hay que tener en cuenta los síntomas prodrómicos, los antecedentes de testigos para que platiquen qué pasó, antecedentes médicos, familiares y de enfermedad cardiovascular, incluida la muerte súbita. Si hay antecedentes sociales, lo que incluye consumo u uso recreativo de sustancias como el alcohol, el tabaco, drogas, medicamentos, en fin, todo tipo de sustancias. En el examen físico se hace una evaluación cardiopulmonar para descartar enfermedades estructurales y miocárdicas. Dentro de los estudios diagnósticos hay que hacer análisis de laboratorio muy básicos, como un hemograma completo, bioquímica sanguínea, análisis toxicológicos importantes, biomarcadores cardíacos como troponina, creatina quinasa, pruebas de imagen torácica con una radiografía de tórax, entre otras. El manejo. Aquí es muy importante la capacitación. Se debe de dar un acto precoz y usar de esa forma un desfibrilador externo automático conocidos como DEA. En un modelo porcino se da a intervalos de 1 minuto y aumenta la supervivencia. De inicio, si el desfibrilador no está tan cercano, se debe de iniciar reanimación cardiopulmonar o RCP. El tiempo de acción durante uno de estos eventos es vital y de primordial importancia. Si el tiempo es de iniciar la reanimación, debe de ser menor a los 3 minutos para tener un porcentaje de 40% de supervivencia. De lo contrario, si se pasan más de 3 minutos de iniciar las maniobras de resucitación, la prevalencia disminuye hasta el 5%, lo cual es muy complicado que la persona o el afectado se pueda recuperar. Dentro de lo que es esto, el paro cardíaco hospitalario, se requiere del 10% de equipo disponible y personal capacitado. Es decir, si no hay personal que sepa actuar inmediatamente con el manejo de los DEAs y del RCP, va a ser muy complicado. Solo reciben RCP un 40% de los casos, siempre y cuando haya personas capacitadas en el momento del evento. Diferencia entre deportes competitivos en comparación con la actividad recreativa o cotidianas. Recordemos que se da más en personas que hacen algún tipo de actividad
que en tipo de desarrollo de actividades cotidianas, actividad física o actividad deportiva. Estos son algunos ejemplos de los DEA, los cuales deberían de estar disponibles y es importante tenerlos disponibles en condiciones y con capacitación del personal para que lo tenga el conocimiento de manejarlos. Por ejemplo, la pila, los electrodos también tienen una caducidad y deben estar vigentes porque de vencerse esa caducidad, el gel de los electrodos se va secando y el efecto de pegarse y de transmitir la descarga no sería el mismo. Entonces es importante tener todos esos elementos en cuenta. Para prevenir la conmoción, hay que adoptar cambios en las políticas a nivel general de todo tipo. Hay que tener medidas preventivas y dentro de eso, es por ello que equipos y ligas deportivas deben de utilizar protectores torácicos, sobre todo en edades más pequeñas y más tempranas. En el 2017, el Comité Nacional de Operaciones sobre Estándares para Equipos Deportivos publicó el primer estándar de rendimiento mundial, perdón, para la protección torácica en el béisbol y el lacrosse. No han demostrado proteger contra la inducción de arritmias potencialmente, pero sin embargo creo que es un inicio en cuanto al desarrollo de medidas preventivas para evitar este evento. También se dice que se deben de usar pelotas de seguridad. Se ha usado en modelos porcinos, que son los que se evalúan, y para el béisbol infantil, hasta los 13 años, se usan pelotas de tenis, pelotas de goma, pelotas de tela y pelotas de impacto reducido, lo cual disminuye la incidencia a poder desarrollar por la contundencia del material la conmoción. Se necesita estandarizar criterios para la notificación de los eventos de Commotio Cordis. Hay que tener acceso a estos registros y se deben de desarrollar, yo creo que estudios epidemiológicos, lo cual le darán un buen soporte y fundamento a la conmoción cardíaca y además de contar con todos los niveles en el que se presenta este problema. Para concluir, ¿la conmoción cardíaca se presenta en deportes? Sí, es el principal, el principal actividad en la que se presenta. Se presenta en jóvenes, principalmente varones, en deportes, como lo comentaba, pueden ser competitivos organizados, es decir, de competencia, o recreativos, como ya mencionábamos, incluso en reuniones familiares o parques. Eh, en cuanto a la reacción y apoyo, una vez que se presenta la conmoción, debemos de tener personal capacitado, certificado y actualizado en soporte vital, cardíaco avanzado, así como en soporte vital básico. Con ello incluye RCP y uso y manejo del desfibrilador eléctrico automático, el DEA. Además, el equipo debe de estar disponible y en condiciones adecuadas, es decir, como les decía, no debe de caducarse nada. Esto nos va a servir para el salvaguardar las vidas, en especial la de los jóvenes atletas, que son los principales afectados. ¿Qué nos aporta o qué nos deja en la revisión de este artículo? PEN y colaboradores tienen un acierto en cuanto a la necesidad de crear conciencia, ya que es la vida de una persona, en especial de jóvenes deportistas que todavía tienen una vida por delante. Depende de un adecuado y rápido diagnóstico, ya que la conmoción cardíaca requiere del uso precoz del desfibrilador, así como la RCP, dentro de los primeros minutos, como les comentaba un máximo de 3. Esto aumentará la probabilidad de supervivencia. Es necesario hacer conciencia para promover la prevención de la conmoción cardíaca. Esta es la referencia del artículo evaluado. Muchas gracias. Me despido de ustedes. Su servidor, el maestro Gerardo Vázquez Ábalos. Hasta la próxima.